No, un poco para explicarle cómo es la metodología. La hemos visto en otros lados, la verdad que nosotros no lo hemos aplicado todavía, pero es una forma más coloquial, más interactiva, que nos permite obtener la experiencia de estos jóvenes que nos acompañan hoy, que sin duda, si le pedimos que dé una charla formal, como normalmente se dan, lo primero que dicen, no, así no, porque no pelo. Sí, en el campo sí. Entonces, bueno, en este caso concreto, en primer lugar nos acompaña el señor Jorge González Rey, que es de la barraca, titular de la barraca González Lamela. Bueno, lo conocimos hace poco tiempo, lo fuimos a visitar la barraca. Él había venido a una jornada acá del plan y bueno, después de conversar un rato con él me di cuenta que era una biblioteca que había, ¿no? Un libro que acumulaba la experiencia de más de 4 generaciones, ¿no? ¿No es así? 4 generaciones plantando, cosechando alfalfa y comercializando alfalfa. Trabaja en un predio en San Ramón y en San Antonio y bueno, y sigue trabajando en la parte de forrajeras. Y por otro lado, tenemos al ingeniero Alfredo Irigoyen, con el cual fuimos compañeros de facultad hace unos pocos años, y bueno, que empezó a desarrollar sus funciones en el plan agropecuario en Florida y después siguió en el nuevo plan y hace un par de años que se jubiló. Pero, como no puedo decir que no, cuando yo le invité dijo, sí voy. Y bueno, así que tenemos el placer de contar con 2 personas con un amplio conocimiento del tema y medio para guiar la conversación y la discusión, me hice un peloteo de preguntas que bueno, no sé si ayudarán o complicarán la vida, pero a los efectos de poder redondear un poco los comentarios, la primera pregunta, capaz, o la primera cosa, el concepto es ¿qué recomendaciones harían para tener una buena alfalfa para corte, ¿no? Bueno, quizás antes de responder la pregunta de Mario, un poco en términos para ubicar el contexto, un breve comentario sobre el rol de la reserva forrajera, ya sea la alfalfa o cualquier otro de los tipos de, digamos, reserva. Es decir, prácticamente hay 3 tipos de reserva. La primera de todas, o la reserva natural, es la que hace el propio animal en el cuerpo, ¿no? Esa es la reserva natural, digamos, en el sentido de que, por ejemplo, los animales en el reino, digamos, animal, se alimentan durante el periodo que hay mucho forraje o alimento, para luego en el invierno quemar esa energía, digamos, acumulada y tratar de pasar esos periodos críticos. Es lo que ocurre con una vaca de cría, o como manejamos la condición de una vaca de cría. La vaca gana peso, sobre todo después del destete en el otoño, acumula, digamos, grasa, que es energía, que es una reserva natural para luego en el invierno mantenerse. Diferir un potrero de campo natural también es una forma de hacer una reserva forrajera. Es decir, yo reservo un potrero, un bajo, por ejemplo, en la época que hay crecimiento de la pastura, sobre todo en el periodo primavera-verano, para luego utilizar ese forraje, esa reserva en pie. Y la otra forma, es la que vamos a comentar ahora, es hacer las reservas específicamente ellas, ¿no? Es decir, tanto la enificación, el ensilaje, que tienen principios de conservación distintos, o el enilaje, que es una forma intermedia que combina los principios de la enificación y del ensilaje. Y luego tenemos los concentrados, las raciones, como otro tipo de, digamos, reserva. Es un poco como introducción, digamos, al tema, ¿no? Y el otro punto que quisiera dejar claro es que esas reservas forrajeras que se realizan para atender los periodos críticos,
nos permiten, o el objetivo que tiene, el rol que tienen es mantener la carga, poder mantener la carga en el establecimiento, en el sentido de que poder ajustar la carga, por ejemplo, a la dotación de primavera, al tener reservas cosechadas en los periodos de mayor abundancia, en el cual no se pueden dominar con boca, nos permite mantener esa carga. Si no tuviéramos reserva, tendríamos que ajustar la carga al invierno, porque si no sería imposible mantener la misma cantidad de animales, o relativamente la misma cantidad de, digamos, animales durante todo el año. El otro tema también es que las reservas nos permiten racionar el forraje de buena calidad, ¿no? Yo tengo un forraje, por ejemplo, de muy buena calidad en invierno o en otoño, una pradera. Yo puedo tratar de racionarlo utilizando la reserva forrajera como un complemento y de esa manera mantener la carga. Y por otra parte también me puede servir para balancear dieta. Una reserva forrajera me puede servir para balancear una dieta animal, en función de la calidad que tenga esa reserva y el objetivo de producción que yo tenga. No es lo mismo que tenga una reserva para recría de terneros o para vaca lechera, que tenga una reserva para novillos o para ganado en engorde, ¿no? Digo, eso es una cosa importante a la hora de uno decidir qué reserva hacer. Debe pensar cuál es el objetivo de producción que tiene y qué animales son los que va a suplementar, a racionar con esa reserva. El otro punto que quería mencionar también antes de entrar en la dinámica de la alfalfa y de las distintas formas de reserva, es que ninguna forma de reserva mejora la calidad inicial del material del cual partimos. Es decir, siempre van a haber pérdidas de calidad del material original que van a ocurrir durante el proceso en que nosotros hagamos esa reserva forrajera. Indefectiblemente van a ocurrir. La estrategia es tratar de hacer muy bien los deberes para que esas pérdidas sean los menores, que el material reservado sea lo más parecido, nunca igual, lo más parecido al material original. No hay ninguna alternativa que mejore la calidad. Por lo tanto, lo que vamos a ir charlando hoy apunta mucho de esos puntos a la eficiencia de la cosecha de ese forraje. No sé, Jorge, si tú hablas un poco sobre la siembra y vamos intercambiando. Sí. Buenas tardes. En el tema de la alfalfa, lo hablamos siempre, incluso lo hablamos con su ingeniero, que lo fundamental de ella, hay que evitar partes bajas y bueno, y a la vez rastrojos limpios, bien limpios, ¿no? En eso los ingenieros tienen más experiencia que yo, y lo fundamental, sobre todo en las partes bajas, ya no funciona. Y hablamos siempre de la reina del forraje, ¿no? Ella la verdad, para mí es la mejor, a mi punto de vista, pero requiere siempre cositas de ayuda, ¿no? Sería medio así nomás, ¿no? Sí, como dice Jorge, la elección de la chacra donde plantar digamos, alfalfa es fundamental, en el sentido que es una planta que no admite inundación, es decir, si el suelo tiene un drenaje pobre, la planta no se desarrolla. Es fundamental que la topografía tenga laderas donde ocurra un buen escurrimiento, normalmente suelo profundo, y con un pH lo más cercano al pH neutro, es fundamental. Es decir, si bien la alfalfa no es tolerante a suelos muy ácidos, se puede plantar en suelos con acidez de 5,7, 5,6, y manejando una buena fertilización funciona bien. Es un cultivo que funciona bien. Por lo tanto, drenaje, topografía y fertilidad, básicamente en fósforo, como todas las leguminosas, son fundamentales al momento de la siembra.
Si queremos hacer una buena reserva, el punto inicial parte de hacer una buena siembra. Es decir, por ahí viene la cosa. Otro aspecto es la densidad de siembra y la profundidad de siembra. En la densidad de siembra hay un poco diferentes opiniones, ¿no? Yo se me ocurre que hay que manejarse en el entorno ahí entre 18 y 23, 24 kilos por hectárea. Y la profundidad es una cosa que tener mucho cuidado porque no es ni muy arriba ni muy abajo, hablando camperamente, ¿no? En el entorno de 1,5 centímetros, una cosa así, que para mí es un poco clave en la implantación de ella, ¿no? Sí, la profundidad es clave en garantir que vamos a tener una implantación con éxito. En los suelos nuestros, normalmente, con buen equipamiento, buena selección de la chacra y niveles de fertilidad, que en el caso del fósforo anda en el entorno de 20 partes por millón, aseguran un buen rendimiento o una buena implantación del cultivo. Por lo tanto, es recomendable chequear el nivel de fósforo que tiene el suelo y en función de eso ajustar la fertilización de manera de que ella pueda expresar el potencial que se manifiesta en el entorno de 20 partes por millón de fósforo en el suelo. Junto con treo blanco, son las dos leguminosas más exigentes en cuanto al nivel de fósforo. En cuanto a la densidad, como decía Jorge, en el Uruguay se plantan en torno de 15 a 20 kilos por hectárea. Los argentinos, que tienen vasta experiencia en el cultivo, pueden sembrar 9 a 10 kilos, pero en el caso nuestro ellos tienen otro tipo de suelos y una historia de alfalfa muy amplia. Es la leguminosa más plantada en toda Argentina, es la más importante, mientras que en los 2 millones de hectáreas que tenemos de mejoramiento acá en el, Uruguay, no debemos pasar de las 50.000 hectáreas de alfalfa, no debe andar. El censo del 2000 andaba en 30 y pico de mil hectáreas. ¿Y la época? ¿La época cuál sería la mejor? ¿La época de? La época de siembra. La época de siembra, basado un poco en lo que uno ha hecho, se me ocurre que en el otoño, allí, en primavera hay un riesgo que si viene llovedor no habría problema, pero es más seguro y más tranquilo, o mayor tranquilidad, otoño, en el entorno allí de marzo, fin de marzo, abril, en ese entorno, se me ocurre que es lo más apropiado. Exacto. Otro tema que aprovecho ahora que es el tema de la alfalfa es muy sensible a la humedad en la siembra, y por lo tanto es muy sensible a la enfermedad que se llama el dumping off, es decir, que son enfermedades que atacan las plantitas, hongos, que atacan en el momento que la semilla empieza a germinar, invade la, radícula y muere en planta. Es una de las causas por la que de repente uno ve que nacen las dos hojitas y al poco tiempo empiezan a perderse planta. Normalmente lo que se recomienda es curar la semilla con un fungicida, de manera de minimizar ese impacto, es decir, tratar de que, sobre todo en otoño, que pueda haber humedad y periodos de lluvias muy extendidos, se pierdan plantas por hongos, generalmente Rhizoctonia, Pythium, los mismos problemas que tienen las semillas hortícolas, el dumping off o mal de los, almácigos, es lo que le ocurre a la alfalfa. En general está recomendado curar la semilla e inocularla con el Rhizobium, con el inoculante que lleva la alfalfa, ¿no? Alfredo, el fungicida tiene que ser específico, ¿no? El metalaxil. ¿No? El fungicida es metalaxil, es el más común, el que se utiliza. Se cura la semilla con el metalaxil y posteriormente se inocula con el Rhizobium, el inoculante que viene comercialmente pronto, ¿no? Que tiene el Rhizobium específico para alfalfa.
Esa es la tarea. En general, con las densidades que comentábamos, se ponen en el suelo alrededor de 350 a 400 semillas por metro cuadrado. Pero finalmente, si es un buen alfalfar, no vamos a recuperar implantadas al primer pastoreo alrededor de 100 plantas por hectárea. Si logramos 100 plantas por metro cuadrado al primer pastoreo, es decir, en la primera utilización de esa alfalfa, hemos logrado una buena implantación. El resto se pierde en el periodo germinación, desde la siembra al primer pastoreo. No sé si Jorge tiene alguna experiencia en herbicida. No, en herbicida no. ¿No me había comentado que había usado Preside? No, Preside sí. Pero he utilizado Preside y funciona bien. Y ¿Lo hace en presiembra o enseguida la siembra? O lo, hacemos, ¿cómo, ¿lo hace con enseguida la siembra, antes de la siembra? no, en mi caso un poco bien, mirando cuadro a cuadro, ¿no? Mirando cuadro a cuadro, pero las veces que he utilizado me han dado muy bien. Yo el tema como pastoreo siempre el primer corte y el segundo, normalmente. Hay años que hubo que utilizarlo, es muy llovedor y vienen cosas que uno no quiere y tiene que recurrir a él, ¿no? Pero yo las veces que lo utilicé anduvo muy bien, muy bien. Y sobre todo en el tercer corte y en el cuarto, que uno pretende que salga limpio y puro. Está bien. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario que tenga experiencia o que no haya quedado algo en el tintero en esta primera parte? Perdón, ¿cómo? Y normalmente, en general no puede estar el suelo mojado porque la sembradora se pega, digamos, se hace un chicle. Yo diría que con suelo húmedo a capacidad de campo, lo que se llama capacidad de campo, el suelo no está excesivamente mojado. Es decir, son las condiciones de la sembradora los que un poco marcan el momento de la siembra. Obviamente luego dependerá de las condiciones de lluvia o el aporte, la germinación. Pero con una humedad adecuada nace rápidamente, ¿no? Es una planta que nace rápidamente. Junto con trébol rojo son las plantas más rápidas en la, digamos, emergencia. Creo que más que el blanco. Sí, sí. Creo que más que el blanco. Y el inoculante al momento previo, un día antes de la siembra. O sea, yo, en mi caso personal, he inoculado un día antes y el porcentaje es muy bueno. Yo he ganado muchísimo, muy buena implantación. Sí. ¿Ocurre más o menos lo mismo con el tema de yo nunca planté alfalfa de productos? Sí, es exactamente igual que cualquier otra semilla de leguminosa. Conviene lo más cerca de la siembra hacer la inoculación. Hay que tener en cuenta que el rizobio no es un ser vivo, que está protegido por la turba, y tiene que estar en condiciones. Por supuesto que hay millones de veces la cantidad necesaria para que infecte a la planta, ¿no? Pero lo conveniente es hacer la inoculación el día anterior, cuando uno va a sembrar al otro día, o en la mañana y va a sembrar en la tarde, ¿no? Es correcto eso. De todas maneras, si ocurriera una lluvia no muy importante de poco tiempo que luego permita ingresar a la chacra a los 5 o 6 días, no hay mayormente pérdida si está peleteada la semilla, inoculada y peleteada, no hay mayormente pérdida de Rhizobium que afecte. Ahora, si viene un periodo de lluvia de muchos días, conviene reinocular, volver a inocular esa semilla. Bueno, supongamos que vamos a hacer una alfalfa. ¿Qué manejo le hacen previo al primer corte? ¿Qué manejo le recomiendan? No, después que ya esté implantada, bueno, ¿cómo la manejan para adelante?
primer corte normalmente cuando son de alfalfa nueva sale puro, prácticamente puro, y bueno, se puede pastorear, se puede enfardar en cuadrado o en redondo. Ahora ya cuando son de segundo año y tercer año, ya el primer corte no es tan puro, puede tener airás, algunas cosas siempre hablando de cosas, digamos, como yo digo, de cosas comibles, ¿no? Y da más cintura para enfardarlo en redondo, por ejemplo, o siropac, y no se justificaría hacerlo en fardo cuadrado, ¿no? Por el tema volumen y por el tema costo. Exacto. O sea que el primer corte conviene hacerlo por la época del año o por... Por volumen y digo, es una mercadería que se va a vender en el invierno, la va a consumir en el invierno. Y ocupa galpón, y yo por ejemplo aplico ese sistema. A veces cuando es el primer corte de alfalfa nueva, se puede decir que prácticamente son alfalfa. Y eso digamos, daría cintura hacerlo cuadrado, pero después ya en los otros años, o si no, lo comemos. Ah, ¿y qué recomendaciones haría para hacer el ensilaje, ese primer ensilaje, el siropac? ¿Qué recomendaciones haría? El tema, bueno, las precauciones de siempre, digo, bueno, con la humedad justa para aprovecharlo bien, ¿no? El primer corte. Ahora, pudiendo uno hacerlo comer, es más rentable. En mi caso, por ejemplo, ¿no? Ahora, por ejemplo, encarándolo para la venta, digo, todo el tipo de forraje que se haga, sea cuadrado o redondo o siropac, apuntar a que quede con calidad. Hay que ser, digo, extremadamente cuidadoso y dedicarle tiempo. Lleva tiempo. Capaz que complementando un poco lo que dice Jorge, el primer corte o el primer manejo de la alfalfa, quizás, como él decía, el pastoreo sea una de las alternativas más interesantes, sobre todo para nivelar un poco el cultivo. Y además porque coincide muchas veces el primer pastoreo cuando las condiciones climáticas todavía para cortar y secar forraje no están instaladas. El clima nuestro, prácticamente hasta noviembre no hay buenas condiciones como para hacer heno, por la temperatura y por la humedad ambiente. Entonces, normalmente los primeros pastoreos, si la alfalfa es sembrada bien temprano, marzo, abril, lo tenemos ya en agosto, por ahí tenemos los primeros pastoreos, agosto, septiembre. Y en esa fecha todavía no estamos en condiciones de hacer fardo. Por lo tanto, quizás pastorear una alfalfa nueva, en ese momento sea una medida de manejo interesante a los efectos de ir esperando que las condiciones del clima permitan corte a corte, ¿no? Y a veces, por ejemplo, este mes, octubre, yo ahora venía en ruta, venía mirando, había un montón de pasto cortado y estaba medio digamos llovinando. Lo que ocurre es que no hay condiciones como para hacer fardo, pero sí podrían haber condiciones como para hacer un enilaje. Es decir, la primera etapa podría ser hacer un enilaje en el cual hay que bajar la humedad al 50%, en menos tiempo podríamos bajarla al 50%, luego enfardarlo y empaquetarlo. Y estamos trabajando con un material que todavía no está en floración, con un material en estado vegetativo, verde, de muy alta calidad o que esté en botón floral de repente. ¿Ahí cuál sería la indicación de la alfalfa para cortar, para que rebrote bien? Digo, ¿cuál sería la observación que hay que hacer de la planta? ¿Para que haga un buen rebrote? Para que haga un buen rebrote. Y fundamentalmente una buena limpieza, es decir, capaz que un poquito ordenando el razonamiento. El primer pastoreo de limpieza. De repente el primer corte pudiera ser para heno, para enilaje depende de las condiciones climáticas. Si nos cae en octubre, posiblemente quizás todavía para hacer heno no estaríamos. Y ya en noviembre, diciembre, ya estamos en condiciones óptimas como para hacer heno, ¿no? Hay más cintura y el cultivo está más limpio. Cada vez el cultivo está más puro
en el sentido de que el primer corte elimina malezas, o el primer pastoreo también quita malezas, y luego se va a cosechar un material de mejor calidad, puro, digamos alfalfa pura, ¿no? ¿Alguna recomendación, Jorge, para hacer un buen silopac? Lo que hablamos recién con el ingeniero, lo fundamental ahí entra a jugar, que hay que dedicarle tiempo en ese sentido de hacer las cosas bien, porque para mí tiene el mismo costo hacer las cosas bien que hacerlas mal, y el tema silopac, mucha gente me ha dicho que es más fácil silopac que el cuadrado. Yo discrepo a veces en eso. Hay que ser extremadamente prolijo, como decía el ingeniero recién, con el tema de la humedad, y bueno, y aprovechar los tiempos al máximo, y después, sobre todo, después de cosechado, las precauciones para acondicionarlo bien, y bueno, y que no haya roturas de nylon, que son pérdidas. Digo, no es complicado, pero se puede hacer. Bien. ¿Alguna duda? Entonces pasaríamos ya a ver, una vez que hemos hablado ya del silopac, pasar a hablar de lo que es el fardo, lo que es el heno, y bueno, el punto de corte, en fin, cuál es el manejo que haríamos para tener una buena alfalfa en fardo. Bueno, quizás una previa que Jorge, que tiene experiencia en hacer fardo, explique bien el mecanismo. La enificación es un proceso que basa la conservación del material en la desecación. Es un fenómeno, es decir, es un proceso que se realiza desde la antigüedad, en la época de los egipcios. Es una forma de conservar el forraje a través de la desecación. Ese proceso de desecación tiene que ser lo más rápido posible para evitar las pérdidas por respiración. Es decir, la planta cuando se corta durante varias horas sigue respirando. Por lo tanto, si se corta con un 80%, 75% de humedad, hasta que no llegue al 50%, aún respira. Así que ese tramo del 75-80% al 50% es un periodo en que la respiración va cayendo y por lo tanto, cuanto más rápido ocurra, menor pérdida de azúcares tiene ese material por la respiración. Los estomas están abiertos, los estomas, que son unos orificios que hay en el embés de la soja, están abiertos y está tomando oxígeno y está respirando la planta y quemando azúcares a pesar de que ya está cortada. Por lo tanto, eso es fundamental, que el proceso de desecación sea rápido. Por lo tanto, la hora de corte y las condiciones climáticas son clave. Jorge. Ya lo creo. En el tema de la experiencia de nosotros, por ejemplo, en las alfalfas, normalmente cortamos siempre cuando levanta el rocío, quieras o no, uno adelanta tiempo en el tema de la cosechada. Y bueno, y como decía el ingeniero, tratar de hacer todo lo más rápido que pueda, siempre y cuando el tiempo nos ayude y la alfalfa nos deje. Ahí entra a jugar un poco el tema de cortar con deshidratador o no, depende del corte que sea, porque uno, por ejemplo, en un segundo corte tiene más tallo, el tercero tiene menos. Son más días de campo de uno, menos días en el otro. Y uno también tiene que buscar las dos cosas, que quede con la condición, que quede nutritiva, que quede con color y que no se caliente cuando la enfarde. Digo, es posible, hay que atenderla a ello, ¿no? El tema del corte es, digamos, clave, y normalmente entre el corte y el enfardado ocurren unas 36 horas, 40 horas, entre el momento de corte, si las condiciones climáticas son buenas en cuanto a la temperatura, el viento también hace su trabajo, permite bajando al 50% y luego llegar alrededor de 18-20% de humedad, que es lo que tiene un rollo o un fardo, ocurre ese lapso de tiempo. Es importante que la máquina tenga las cuchillas bien afiladas,
que esté muy sincronizado el equipo de corte, el equipo de rastrillado y el equipo de enfardado. No cortar más de la capacidad que uno tiene, el equipamiento que tiene, para cuántas hectáreas le da a cortar. Bueno, cortar eso y no cortar todo, y después correr riesgo de que una parte lo cosechan a tiempo y otra parte se reseca. Hay que tener en cuenta que si bien el sol es bueno, por el hecho de que fija vitamina D, por otro lado el sol nos hace perder beta-caroteno, vitamina A, y ese material no pierde rápidamente esa cantidad. Como él decía hace un rato, el color verde, el color más parecido, el verde oliva en cualquier fardo es un color indicador de que la eficiencia del proceso ha sido buena. Y lo otro también es que el rastrillado, quizás Jorge capaz que ahora lo comente, la importancia que tiene el rastrillado con respecto a mantener la cantidad de hojas que debe tener el heno, en función de que en las hojas está el 70% de la calidad del forraje. 70% del valor en proteína y en energía que tiene la alfalfa está en las hojas. Los tallos tienen mucho menor aporte. Por lo tanto, es fundamental que en todo este proceso no perdamos hojas. Obviamente que se pierden hojas en el corte, se pierden hojas en el rastrillado y se pierden hojas en el enfardado y en el transporte. Pero en la medida de que hagamos cada uno de esos trabajos en tiempo y forma, respetando los niveles de humedad, cosa que es fundamental para cada tarea, estamos garantizando una mínima pérdida de ese material. Como decía el ingeniero, es fundamental el tema de esto, de tratar de evitar de perder hoja. Ojalá no pudiéramos poder cosechar todo lo que cortamos, pero seguro no es fácil. Ahora, el tema rastrillado es fundamental. Tiene que estar suave sin que se pase de humedad, porque ¿qué pasa? Si uno la cosecha con mucho, la engavilla con mucha humedad, después empieza a darle vuelta con el rastrillo de vuelta, y cada vuelta que da pierde un 15% de hoja. Eso lo tengo muy medido. Y es fundamental el tema del rastrillado, y ya tiene que quedar pronto para la enfardadora, que quede una cosa, digamos, que quede bien en línea recta, y todas las gavillas iguales, que no es difícil, pero se puede hacer. Ahora, el tema es darle la menor cantidad de golpe posible, por el tema de la hoja. Es fundamental. Que no se le despegue la hoja es fundamental. Dos preguntas, ya que te estaba hablando. Una es el momento, digamos, cuando uno piensa que está pronta la alfalfa para cortar, para hacer el corte. O sea, ¿cuál es el indicador que usan? Y la segunda, si ha visto diferencia entre máquinas de corte convencional o la de platillo. En el tema de enfardadora, de segadora, está la de tambor, que es una máquina, que prácticamente no tiene mantenimiento. Ahora, yo me parece que las de peine y la alfalfa sufre menos y dura más tiempo, en mi experiencia, ¿no? Como les decía, en el tema del rastrillo hay distintas versiones. Si uno mira, no vamos a volver al tiempo de la conquista del rastrillo de caballo, pero para la alfalfa era lo apropiado. Está lo de sol y hay 1000 rastrillos. Y uno lo ve trabajar, por ejemplo, y ve que sigue diciendo lo mismo. Lo fundamental es el momento. Por ejemplo, uno va temprano y la mira, está con mucho rocío y tiene que esperar, pero sin que quede sin rocío. Son cosas que, por más que uno lo lea, hay que estar en el cuadro y tocarla. No hay vuelta de hoja para mí eso. Al menos la experiencia que tengo en todos los años de esto, y no hay un año igual al otro. No hay un año igual al otro. Sí, no, la otra pregunta que le hacía yo es, Macanudo, ¿cuándo hacer el corte? ¿Cuándo hay un porcentaje de floración? Sí. ¿Cuál es el criterio que maneja? Yo, por ejemplo, no tengo título. Yo, por ejemplo, solo 4 generaciones. Para mí depende de los cortes, ¿no? En el primer corte me parece que yo cuidaría más, no tanto la alfalfa, sino lo que tenga la alfalfa alrededor, para que no me venga en el segundo corte.
En el segundo corte, normalmente, mi manera de trabajar, un 12 o un 15% de flor. ¿Qué pasa? Si esperamos un poquito más, sigue creciendo, ella se empieza a pelar de abajo. Y ahí con un 12, un 15%, ya después en el tercero distinto, que ya es un forraje más suave, y estamos también en otra época, ya estamos fin de año, primer quincena de enero, que hay más cintura, más tiempo en ella. Pero yo en el primero lo que cuidaría sería, que el raigral ya esté a punto de cortar, cosa que no me vuelva en el segundo. Y después en el segundo corte, es un 10, 12, 15% de flor, siempre cuando ella amaga a caer alguna hojita de abajo, y si está con el 12 o 15% hay que cerrar los ojos. Sí, es cierto, el mejor momento, el mejor contenido, la mejor calidad, la mejor digestibilidad que tiene la pastura está entre ese 10, 12, 15% de floración. La alfalfa igual mantiene la digestibilidad durante el proceso, durante la floración bastante bien, a diferencia de otro cultivo, ¿no? Hasta 50% de floración, la digestibilidad cae poco. Si tiene una digestibilidad de un 65%, de repente cae al 60%, o al llegar al 50% y al 100% de floración andan en un 58% de digestibilidad. Pero de todas maneras, lo importante es que tenemos que cosechar hojas, y ese momento es clave, ¿no? Tratar de que no... Y el otro punto, entre un corte y otro, o entre un pastoreo y otro, o mejor dicho, entre una defoliación y otra, la planta crece, ¿no? Luego que se cortó o se pastoreó, crece, y un indicador de cuál es el momento para el otro corte o la próxima utilización es revisar las yemas basales. Es decir, la alfalfa tiene la característica que en la base tiene lo que se llama la corona, que está por debajo del suelo antes de la raíz pivotante que tiene. Y luego, a partir de la corona, que es ramificada, se ramifica más cuando la planta es más vieja, digamos, tiene yemas en los cuales emiten los nuevos tallos luego del corte. Puede rebrotar también a partir de las axilas, donde se cortó, también en esa hojita, en la axila, larga brotos axilares. Pero un indicador de la utilización es revisar las yemas de corona, y si las yemas están alrededor de 6-7 centímetros de alto, así, todas las yemitas, los brotos nuevos, eso es un indicador que ya podríamos estar haciendo la otra utilización, el corte y eso. Floración, 10 a 20%, ¿no? Y el tema de yemas basales, brotos basales, desarrollados entre 5 y 7 centímetros, indican de que ya la planta a partir de ese momento empieza la etapa de enviar reservas hacia la raíz. Antes está la planta utilizando toda la fotosíntesis para crecer. Cuando llega a ese punto, empieza a bajarla hacia la zona de reservas, hacia la corona. Si cortamos antes, estaríamos afectando la capacidad de reserva de la planta. Por eso se dice que la alfalfa es una planta de pastoreo intenso o de corte intenso poco frecuente. Intenso y poco frecuente. Sí, ella en el año o en años normales, nosotros por ejemplo no más de 4 cortes. Hay gente, yo he visto hacer hasta 7 cortes, y la durabilidad, por supuesto, la vida se la corta muchísimo, ¿no? Pero he discutido incluso con productores y me dicen, no, pero digo, me acuerdo, creo que un año fueron 5 cortes, un año muy especial, pero más bien 4 cortes. Correcto. Sí, sí. Hay ensayos y hay, trabajos que comparan 6 cortes con 9 cortes, y es notorio la pérdida en la persistencia, la pérdida en producción total que tiene en materia seca, producida en todo el tiempo, y a su vez en la persistencia que tiene esa pastura en el tiempo. Y
bueno, Jorge tiene alfalfas de 8 o 9 años. Si se manejan bien, pueden llegar a esa altura. Pero generalmente una buena alfalfa dura 4 o 5 años. Sí, normalmente los últimos cortes se usan para hacer semilla, ¿no? En muchos lugares. Está perdida, que dice que está perdida. Yo me río porque dice, escuchame, no está perdida. Tiene menos densidad de planta y automáticamente queda para trillar, para hacer semilla, ¿no? Porque no va a rendir el volumen de fardo, pero lo va a arreglar, yo siempre digo, arregla el número con la semilla ella. Cuando supuestamente dicen digo que está perdida, no está perdida. Si estuviera perdida no te da nada, le digo. Son las mejores alfalfas para trillar son las alfalfas viejas, esas que tienen espacios libres, pero unas plantas que son unas masías enormes, así, imponentes. Dan semillas de mayor tamaño, de mejor calidad. Y mejor calidad. Sí, hay dos cosas. Una, hay países que siembran alfalfa para semilla con 1 kilo, en Estados Unidos, en California. No, ya que estaba en la duración, hoy comentaba la posibilidad de renovar un alfalfar viejo. No sé si tiene un comentario. De renovar, sí. ¿Cuál es su experiencia en renovación de alfalfares? Está un poco el sistema ese que hablábamos hoy, digo, uno cuando ve camaga ahí por el 3er año, 4º de pasarle la rastra de dientes, con los dientes a la inversa, digamos, invertida. Quieras o no, rompe la corona y tira un año más, pero hay que observar siempre, yo siempre digo cuadro a cuadro. Hay cuadros que toleran eso y cuadros que no lo toleran, o no se justifica hacerlo. Pero normalmente a veces un añito más tiran, refertilizándola, 1 año más tiran. ¿Y agregarle algo, una avena o algo de eso? ¿Tiene experiencia, Alfredo? Sí, una característica que tiene la alfalfa es que no se resiembra naturalmente ella misma. Aunque caiga la semilla al suelo, no nace semilla. Es decir, tiene una secreción en las raíces que inhiben, la planta madre inhiben a que nazcan plantas hijas. Incluso inhibe hasta otras especies que se hagan la incorporación, que se utilice en una intersiembra o en una resiembra. Sí, avena se puede utilizar, pero por ejemplo, tratar de incorporar una festuca o tratar de incorporarle un trébol blanco, no anda, ¿no? Manda ella, es un fenómeno alelopático, digamos, que las excreciones de la raíz de la planta madre inhiben el desarrollo de otras plantas. Por eso nosotros vemos lotus o vemos trébol blanco, en el cual alrededor de las plantas nacen montones después que semille. En la alfalfa, si la semilla cae al suelo, no nace. Me ha pasado 2 veces, por ejemplo, de dar fardo en un lugar y ha nacido alfalfa. Pero la vida es, sí, 3 meses, 4 meses, es una cosa, digo, totalmente anormal, ¿no? En general, después de una alfalfar hay que hacer una siembra distinta, digamos romper la rotación, digamos quebrar, plantar un verdeo, etcétera, o un par de verdeos, un verdeo de invierno, un verdeo de verano, antes de volver a implantar alfalfa. Hay alguna gente que dice 2 años. Yo creo que con 1 año es suficiente haciendo 2 cultivos, ¿no? Yo he probado con 1 año y 2 años. Y no tiene diferencia de 1 año. Digo, lo que sí, hay que cambiarle la cara a ella. No. He sembrado trigo, he sembrado cebada, he sembrado maíz, hasta un pedazo, me acuerdo que nunca planté papa y un amigo me dijo, mirá que viene una papa excepcional atrás de la alfalfa. Digo, el que sepa plantar papa, yo no sé plantar papa, y bueno, y plantó él, la verdad fue excepcional, una cosecha brutal atrás de una alfalfa de 7 años. La verdad que lo que mejoró fue imponente. Sí, hay que tener en cuenta que una alfalfa fija nitrógeno en el suelo alrededor de 230 kilos de nitrógeno en el suelo, que no es poca cosa. Es decir, que después de un cultivar de alfalfa hay un potencial
nutritivo, digamos fertilizante, como para un verdeo, para un trigo, para otro cultivo, muy, muy bueno, ¿no? Son como 400 kilos de urea. Sí, además hay que aprovechar la fertilidad acumulada para sacarle jugo más al campo, ¿no? Y la parte física, la raíz pivotante, desde el punto de vista físico, el suelo queda muy aireado, digamos. Bueno, ya pasamos, se cortó la alfalfa. ¿Cómo? Bueno, Y básicamente porque la mayoría de los suelos no permite sembrar alfalfa. La alfalfa se concentra básicamente en canelones, donde hay zonas muy tradicionales de producción de, digamos, alfalfa. Sobre todo abastecen, la alfalfa es muy codiciada para los caballos, pero a su vez es muy útil para recría, para terneros de destete, para vacas lecheras, etc. Y funciona muy bien en los suelos del litoral, Colonia, Soriano, digamos San José. En Florida, en la zona de Cardal, ahí en el sur un poco, pero después en el resto es muy salpicado. Entonces, en manchones de suelo. Entonces, los productores generalmente se inclinan por praderas mezclas, con trigo blanco, con lotus, que son mucho más, marchan o se adaptan a una variabilidad de, digamos, suelos, y bueno, y el trébol rojo, entonces utilizan ese cultivo más que la alfalfa. Ahora, es la reina de la forrajera. Quien tenga un pedacito de alfalfa, un lugar donde pueda plantar un pedacito de alfalfa, es espectacular, ¿no? sí, yo creo que la alfalfa se va a cada vez la gente está plantando más alfalfa, le está perdiendo el miedo a la alfalfa. Nosotros hemos tenido oportunidad de ver en Salto siembra de alfalfa en camellones, dado que hay poca profundidad. Y bueno, creo que me parece a mí que la alfalfa va a agarrar cada vez más terreno. No sé, creo que los productores le van perdiendo el miedo, sí, porque hay asuntos del manejo rotativo, que hay que cuidarla, manejarla con eléctrico, hacer de repente aplicar bloque o alguna cosa de esa, pero me parece que cada vez la gente le va perdiendo más el miedo a la alfalfa, ¿no? Cuando hacemos fardo, ¿cuál es el nutriente que más estamos sacando que deberíamos utilizar después porque nos lo llevamos con la materia seca? Sí, y en realidad nos estamos llevando nitrógeno, fósforo y potasio, y azufre. Digo, básicamente lo que deberíamos estar chequeando es reponer esos nutrientes, sobre todo el fósforo. Por otro lado, devuelve con creces el nitrógeno, por ese lado no habría ningún inconveniente. Y quizás lo que deberíamos chequear es cómo estamos en fósforo y en potasio, luego de una secuencia de alfalfa. Pero en general todas las leguminosas son mejoradoras de suelo en el punto de vista digamos, el nitrógeno. Y bueno, y chequear también el aporte de materia orgánica. Si es una alfalfa en el cual se corta continuamente, bueno, chequear el tema, si esa extracción es muy fuerte, distinto si una alfalfa la usamos exclusivamente para corte, si la usamos para pastoreo, donde hay un reciclaje a través de la bosta, que también va permitiendo recuperar fertilidad. Pero en realidad chequearíamos potasio y fósforo. Nitrógeno. Sí. Sí. Repetir la pregunta para que salgan repetir la pregunta para que salga. No, lo que plantea el señor es si hay variedades que se recomienden para distintas zonas, distintos suelos, y su uso. Digo, en general, acá en Uruguay, yo diría, me corrobora después Jorge, que
Hay dos alfalfas, hay dos variedades de alfalfa que son las que funcionan bien, que están adaptadas. Las alfalfas se clasifican según latencia. Hay sin latencia invernal, con mínima latencia o baja latencia invernal, y con latencia invernal. Las que producen acá en digamos, Uruguay son las de mínima latencia invernal. Las dos variedades que son viejas y que funcionan muy bien son la estanzuela chaná y la estanzuela criolla. La estanzuela chaná es originaria de alfalfas de tipo italiano, alfalfas finas, de hoja y tallo fino. Las criollas son materiales seleccionados a partir de alfalfas brasileras de Río Grande del Sur. Son las dos alfalfas que funcionan bien. Luego los semilleros tienen un montón de alfalfas, la Pioneer, WL, hay un montón que son mucho más delicadas y con menor adaptación. Yo a quien vaya a sembrar alfalfa le recomendaría utilizar cualquiera de las dos, o la chaná o la criolla, que son las que tenemos experiencia y se han comportado muy bien, y seguro, digamos, incluso en diferentes zonas, en diferentes suelos, etc. Yo lo único que, en cuanto a la aptitud de pastoreo, parecería ser que la criolla es más resistente a la pata, poco al pisoteo, que la chaná. Pero es muy sutil la diferencia. Es decir, que los cuidados que uno debe tener para el meteorismo son los mismos que para cualquier otra leguminosa, como trébol blanco o trébol rojo. No hay diferencias entre las dos alfalfas, y fundamentalmente tener cuidado con los rebrotes tiernos, tener cuidado con el estado vegetativo, en la medida que la planta está más madura, vamos a decir, está en una fase más avanzada hacia la maduración o hacia la floración, va bajando el riesgo. Y como decía acá el ingeniero, el tema de utilizar blocker o productos antimeteorizantes es importante. Los tamberos o quienes utilizan alfalfa para, digamos, invernar, utilizan el blocker, que lo pueden dar directamente en el agua, en la ración, o simplemente la parcela que se va a pastorear ese día se pulveriza con el blocker. Vamos a suponer la que vamos a pastorear mañana, hoy en la tarde le echamos el blocker, mañana entra el ganado y mañana pastorea, se aplica a la que se va a pastorear en la tarde. Ha funcionado bien eso, los productores hoy manejan los antiespumantes como el blocker, antimeteorizantes, no arriesgan mucho. Eso no implica que en algún momento nos pase algún problema, igual que no puede pasar con trébol blanco, igual que no puede pasar con trébol rojo. El único que no tiene problema es el loto. Sí, sin duda que hay que cuidarlo. Y marchitar. Yo probé también una vez, un año de cortar y marchitar de un día para el otro. Seguro es costo, pero es tranquilidad. Y no saqué los números cuánto sale la tranquilidad contra el costo. Ese es el tema. Seguro. Pero es una buena herramienta porque cuando se deshidrata baja el tema de la decumaria. Me pasó un año que justo, bueno, un domingo casualmente, que resulta que salieron todos y la orden que había era de no echar las vaquillonas al alfalfa. Aquí que las echaron al alfalfa. 4. Por un manejo diferente. Sí, sin duda que es la más riesgosa de todas, ¿no? Por eso es que la gente le tiene tanto miedo. Sí, el otro tema es también no echar ganado, digamos, con hambre,
tratar de que coman fibra previamente, comer algún fardo, un concentrado, un grano húmedo, es fundamental antes del pastoreo de la alfalfa. Y también no ingresarlo después que levanta el rocío, es fundamental. Que un capataz viejo de nosotros, esas cosas que tendrán razón o no, yo tendría 20 y pocos años, me dice, Jorge, tenés que plantar en los días que no tengan R. Lo quedé mirando y digo, ¿cómo? Sí, los días que no tengan R. Me quedó eso. Y pasaron 3, 4 años y agarré y planté 20 hectáreas de alfalfa un domingo. Cuando estaba para pastorear, me acuerdo, pastoreamos 100 vaquillonas. Con las precauciones correspondientes, como decía el ingeniero, que llena alas, que está todo bárbaro. Nunca pasó nada. No me pregunte por qué, porque no tengo ni idea. Pero son estas cosas que uno escucha y comprobar no pierde nada, porque plantar el martes y plantar el domingo me da lo mismo. Digo, pero si me dicen cuál es la explicación verdadera, no la tengo. No la tengo. Separarlo. Si quiere que le diga, no sé por qué. Sí, son esas cosas que el saber popular no tiene, pero no tiene, muchas de ellas no tienen desperdicio. Sí. Bueno, eso sí, siempre pasa. En general los días esos son días peligrosos. No sé por qué, pero... Sí, bueno, digamos, ya tuvimos cortada la alfalfa, la dejamos secar, y bueno, ¿qué precauciones tenemos al efectuar el fardo ahora? ¿O qué cosas tendría en consideración? ¿Cuándo dice está a punto para enfardar? En el tema de enfardado, es lo que hablábamos hace un ratito con ellos, digo que yo sigo diciendo lo mismo, que un enfardador de fardo cuadrado domina 5 hectáreas por día. Puede enfardar todo el día si quiere, pero que quede con buena condición, que quede con buena hoja, que quede con buen aroma, 5 hectáreas, más tiempo no le da. Hay un rato de mañana cuando levanta el rocío que tiene poca cintura y después de nochecita, hablando de los cortes buenos que son siempre diciembre, enero y febrero, que tenemos que pelear con el de arriba, y hay poco tiempo de eso. Pasamos de una humedad tremenda a secarse en un ratito y lo otro a la inversa. Y he tenido discrepancias con vendedores, enfardadores, me dicen, no, eso era antes, no. Yo lo sigo corroborando que es ahora igual, ¿no? Más de 5 hectáreas, no corte. Sí, eso es clave, tanto para cuando uno tiene el equipo propio en el predio como cuando contrata. Controlar las horas del enfardado. A veces es difícil porque los contratistas vienen así, tienen varios clientes, entonces uno tiene que estar controlando la hora que llegue para el enfardado y evitar, como decía Jorge, las horas en que la humedad está reseco y ese material es decir, que las horas ideales son cuando levanta el rocío hasta que la temperatura indique, en la medida que uno va viendo cómo trabaja la alfalfa, que no hay molienda, que no aparecen tallitos partidos, suspender y luego empezar en la tardecita cuando entra el material a revenirse, a ser más untuoso, digamos, en el cual se minimiza la pérdida de hoja. Es decir, como que hay horarios para hacer un buen enfardado. Muchas veces no se puede lograr, sobre todo cuando uno depende de maquinaria contratada. Pero es función o es tarea de uno tratar de controlar ese trabajo. Y un buen contratista también tiene que cuidar esos aspectos, sobre todo cuando tiene clientes que mantener, ¿no? que cuidar. Repito la pregunta porque así queda grabado. No, la pregunta es de ¿qué hay que mirar para comprar una buena alfalfa? ¿Cuáles serían las características? Y ahí es para Jorge esa pregunta, sin duda.
En el tema cuando uno va a ver un forraje, yo sigo diciendo lo mismo, y si es verde, mejor de color. Hay forrajes que uno lo ve, por ejemplo, que están, yo digo pálidos, pero el forraje tiene que estar suave, tiene que tener la hoja puesta. Y es como yo digo, a veces si tiene un pastito, no es que no me desagrade, prefiero un forraje que tenga la hoja puesta, que sea pálido, y no un forraje que tenga color y se haya fermentado. Lo fundamental es el aroma, es que esté suave y la condición del forraje. Y eso se lo enseña, yo siempre digo, dando de comer a los ganados. Usted, por ejemplo, agarra un forraje que está verde, de color, y se entibió y generó hongo. Y lo van a comer y usted le pone eso. Y le pone otro bien cosechado al costado y ellos le enseñan. Yo me río en una barraca, por ejemplo, y me dice, no, yo quiero que sea verde. Sí, bárbaro. Yo hay tantas cosas que quiero y no puedo, pero sigo hablando lo mismo. Buena condición es que el forraje esté suave, que usted lo agarre y que no le pinche la mano. Que tenga la hoja puesta y que tenga un aroma a alfalfa, no aroma a otra cosa. Y por eso digo que si todo eso queda verde, bárbaro. Pero si queda un poquito pálido, porque a veces le agarró un rocío y ese rocío tendió a ponerla un poquito pálida porque la tuvo que dejar de la mañana para la tardecita para enfardar, ya no queda con el verde, digo, el verde oliva, como hablábamos recién. Pero yo prefiero que quede con la hoja puesta y no que quede con el verde de la mañana reseca que la enfardadora la murió. Pero no hay mucho misterio en eso. Y en el redondo pasa lo mismo. Sí. Color, tocar que esté bien compactado el fardo, por ejemplo, en un rollo no se puede meter los dedos, si uno los mete, rebote el dedo, es, digamos, fundamental. Si está muy amarillo, que estuvo muy expuesto al sol, y bueno, ya la coloración más marrón o más, es que hubieron fermentaciones en ese material que son proclives a generar una fermentación butírica y que el material esté podrido en el corazón del fardo, ¿no? Queda con un olor parecido a tabaco. Es que está fermentado. A veces más, incluso más intenso que el tabaco. Y después en el fardo redondo, que normalmente la máquina aprieta mucho al medio y queda, digamos, todo el mundo dice el famoso cogollo del fardo redondo, que no hay manera de desarmarlo. ¿Y eso por qué? Porque calentó. Si no, en cambio, usted un fardo redondo agarra, le corta el hilo, le pisa la punta y lo empuja y se tiene que devolver como un libro. Igual que un rollo de papel. Dejarlo y empujarlo porque está pegado, eso es calentó. Y lo que hace, digamos, que se terminó, ¿verdad? Y bueno, el dedo rebota. Donde el dedo entra, trate de taparlo porque se pudre hasta la mitad del lugar. No hay vuelta. Ya que estamos en eso, Jorge, la pregunta es, digamos, tenemos el fardo, bueno, ¿qué recomendación haría para almacenarlo? Sí. Hablando de fardo redondo. Y fardo redondo ya hace capaz como 10 años, antiguamente poníamos pallet abajo y después para simplificar, un día un amigo que se dedica a plantar cosas del mercado, hacía unos caballetes y no sé qué plantaba. Y me pongo a mirarlo un día esto y digo, pero esto es mucho más fácil que andar con los pallets para arriba y para abajo. Y le pregunté con qué lo hacía y me dijo, no, mira, con 2 rejas, así, bueno, mira, haceme 2 caballetes de 200 metros de largo. ¿Qué vas a poner arriba? Digo, después vas a ver. Y se me ocurre que hay que tener la precaución, siempre que lo escuché también un veterano que no me explicó por qué, pero tuve la experiencia que orientando el fardo redondo de norte a sur dura más tiempo. Y tapándolo no hasta abajo, dejándole de abajo unos 25 o 30 centímetros que el fardo respire. Y ese fardo que está bien hecho, que el dedo rebota, apoya en una cuarta nada más. Y yo le puedo decir que si usted lo pone así y el fardo pesa 400 kilos, usted va a comer 400 kilos. Ahora, he visto de todo en el Uruguay, ¿no? Que hay gente que gasta, he visto fardos, digamos, hacer el primer corte y que el segundo corte le pasó por arriba y no lo han sacado de la chacra. Y son cosas que yo no las puedo entender. Sí, Eso termina en la zanja. Sí. Tapando zanja terminan. Sí. Es fundamental la forma de cómo se va a almacenar el rollo. Como él decía, la ubicación norte-sur permite la insolación durante todo el día a ambas caras del cilindro.
un lugar que tenga buen drenaje alto, y eventualmente, inclusive en los fardos redondos se pueden tapar. Hoy hay mucho sobrante del nylon de silo que hay que reciclarlo. Bueno, una forma es hacerle una capa con ese nylon, digamos, usado, una capa que no llegue al piso, sino que sea una capa que esté a esta altura del piso, de manera que el agua, cuando llueve, escape y se vaya. Si está hacia abajo puede acumular agua contra el piso y entrar a descomponerse la parte exterior o la parte basal del fardo. Y otra cosa que ocurre es que durante los 2 primeros meses, tanto en fardos cuadrados como en fardos cilíndricos en rollo, la pérdida digamos, digestibilidad es bastante parecida en ambos sistemas. Durante los 2 primeros meses se da una pérdida de la, digamos, digestibilidad. A partir de los 2 meses hasta los 8 meses, la pérdida prácticamente no hay pérdida, queda estable. Hay 2 meses que son claros. Y ahora, si comparamos un rollo de los rollos que apretan, lo de las máquinas de correa, que aprieta desde el vamo, digamos, desde el centro, contra un rollo hecho con las máquinas que aprietan en la cáscara al final, que se ven pocos ahora, las de, digamos, rodillo, ahí la pérdida entre un rollo de núcleo duro, de núcleo firme, contra uno de núcleo fólogo, es mucho mayor. Están en torno en los 8 meses, mientras en el rollo compacto, a partir de los 2 meses las pérdidas son mínimas. En el núcleo flojo las pérdidas continúan hasta alrededor de un 18% de la digestibilidad que tiene ese material. Así que un rollo comprado a los 8 meses, de hecho, ya ha perdido alrededor de un 18% de su calidad, de su digestibilidad. Los fardos cilíndricos, los rollos cilíndricos, o los chicos, los cuadrados, tapados y conservados, las pérdidas son en los 2 primeros meses y luego se mantienen estables hasta ese periodo. En el tema del fardo cuadrado he tenido discrepancias también. Y yo, para mí, el fardo cuadrado al hacerlo es galpón o galpón. He probado, digo, de hacer sierras con, digo, así pilas con 8.000 fardos y con palla abajo y tapado y todo. No, es galpón y galpón. No, sobre todo hablando de alfalfa buena, ¿no? En lo que va a consumir, por ejemplo, una mezcla que la hizo en cuadrado por X motivo, que no, digo, no estoy a tanto el tema. Pero yo he hecho pila hasta de 25 fardos de alto y de 250 metros de largo, y la fila de arriba y la siguiente prácticamente que hay que destruirla, no se puede utilizar. Tipo rancho, pero igual genera hongo, una fila y media, casi 2 filas, que hay que tirarla. Y para mí es un costo muy elevado, eso me parece que no se debería hacer, ¿no? Yo sé que un galpón es costoso, pero con el tiempo se lo desquita. ¿Galpón o tinglado? Lo fundamental es lo de arriba. Los costados, la vez pasada, hay un galpón un tinglado de un hombre de ahí, y le puso malla de sombra, esa malla negra o verde, 4 mallas. Y le puedo decir que miraba un forraje de galpón, y ese forraje es exactamente igual. Una cosa muy bien hecha, muy prolija. No sé la durabilidad que tiene la malla, si dura 1 año, dura 5, no sé, esa parte no la sé. Bueno, creo que estamos finalizando. Me gustaría capaz alguna recomendación de cuando suministran, la experiencia que usted tiene, que me comentó, que me parece interesante, para comer los fardos redondos, que realmente es muy novedoso para mí, me parece interesante para compartir. El tema, con el fardo redondo, probé el aro, probé después de desenvolverlo, el aro no me convencía, y hará 7 años de esto, un capataz que tengo acá en San Antonio, que muchacho joven, pero con ganas de hacer cosas, y le digo, mira, vamos a hacer una prueba, le digo,
digo, si vas a la panadería, si querés pan, tenés que ir a la panadería. Me dice sí. Y bueno, vamos a poner 50 fardos redondos en línea y vamos a venir a comer cada lote a los 50 fardos. 50, un cuadrado con 50 fardos. Le pusimos un alambre eléctrico con un poste en cada punta de los 50 fardos. Los 2 primeros días dejamos que comieran, porque decía, digo, si lo llegamos a tocar con el eléctrico al principio no se arriman nunca más los fardos. Y digo, bueno, y la verdad, comían. Yo tenía bastante medido que dándole fardo cuadrado para comer 5 kilos llevaba 1 hora y 10, 1 hora y cuarto. Poniendo fardo cuadrado en comedero y sacándole los hilos, ¿no? Acá hay que darle un poquito más de tiempo porque tienen que arrancar. La verdad que al tercer día ya comían todos y después lo regulamos con el eléctrico famoso, lo subíamos y lo bajábamos. Y era tal cual como que lo cortara con una motosierra. 1 hora y cuarto, 1 hora y 20. Aparte, digo, agilizás que no tenés que recorrer. Esto lo ganaba acá, lo fundamental siempre a la misma hora. Siempre a la misma hora. Y después sí que, y los 4 lotes igual, lo llevaban como que usted corta un fardo con la motosierra, así lo llevaron. Un día abajo y otro día arriba, un día abajo y otro día, y subir y bajar. Y la verdad que el resultado fue bueno. Y evitamos tractor, evitamos barro, y aparte se hace muchísimo menos barro que en los comederos. Como están 1 hora y poquito nomás, y vienen a comer y no caminan, porque cuando empiezan a caminar quiere decir que ya está, saque. La verdad que a mí me dio muy, muy buen resultado. Y una cosa económica, no complicada. Pero la verdad que desperdicio, nada. Exacto. Y estaba tapado, digo, cuando empezamos a comer, digamos, destapamos medio fardo. Quedó el nylon tapando, digamos, de arriba para la parte que no comíamos. Llegaron a la mitad del fardo, cuando llegaron a la mitad del fardo, después empujamos la otra mitad para acá, pero con la mano nada más, así no complicó nada, ¿no? Yo sí le digo que la merma habrá sido de 18 a 20 kilos por fardo, más de eso no fue. Y lo vi como sencillo, ¿no? Sí, es una forma interesante de autoconsumo, y tratando de minimizar pérdidas, ¿no? Porque cuando uno pone digamos, el rollo directo en el campo, sin una protección como una jaula o algo de eso, se nota clarísimo la pérdida, puede llegar hasta el 50% de la materia seca que tiene el fardo, ¿no? Es interesante, es exactamente parecido a un autoconsumo en silo, cortándole el silo. Exacto. Hacer un esquinero en cada cara y nada más, ¿no? Y después al poste 4 o 5 cueros, uno lo va evaluando más arriba o más abajo, ¿no? Depende de la categoría, pero la verdad que a mí me simplificó la vida. Y costo un eléctrico. Nada más. Bueno, creo que estamos llegando al final de la charla, de conversación tan amena acá. No sé si hay un comentario, preguntas del público, si no algún comentario final de los disertantes. O alguna pregunta sobre alguna otra forma de reserva que tengan interés o que les parezca interesante, o de otro cultivo, que de repente que hayan hecho reserva o que tengan algún interés. ¿En el Silopac? Sí, el Silopac, por el hecho de que se cosecha en una etapa más vegetativa de la planta, con el cual la calidad es mayor, mantiene prácticamente todo el material, ¿no? Es decir, el Silopac tiene un proceso de desecamiento hasta un 50%, un marchitamiento hasta un nivel de un 50% de humedad, se enfarda, se empaqueta y se envuelve con un nylon stretch, digamos, especial, que determina que ocurra una fermentación. Combina 2 principios, desecación y fermentación. En el caso de la, digamos, alfalfa, un Silopac bien hecho, es decir, que se ha enfardado en el punto óptimo de humedad y el cultivo está limpio, bien empaquetado, bien tapado, que no haya entrado aire, tiene
algunos puntos más de digestibilidad comparado con un heno, es mejor. Tiene más digestibilidad, tiene quizás niveles de casi del 70% de digestibilidad. Es un material muy interesante para categorías jóvenes que tienen mayores requerimientos en proteína, el Silopac es muy bueno. En lechería, por ejemplo, en verano que normalmente tenemos más materia seca, más energía, pero tenemos poca proteína porque los pastos están maduros, utilizar un Silopac como suplemento es una buena alternativa. Hasta el otoño, incluso hasta durante el otoño, porque el otoño, si bien es la época de que empieza a volver, demora bastante, es una estación bisagra, pueden ser utilizados. Es decir, el Silopac es muy bueno, es más costoso. Es más costoso porque tiene todo lo mismo que hacer un fardo, a lo que se le agrega la empaquetada y el nylon. Y tiene menos porcentaje de materia seca. Y tiene menos porcentaje de materia seca. Si estamos hablando de un material que tiene un 45%, 50% de, digamos, humedad, contra un fardo que tiene 15, 17% de humedad. 85% materia seca contra 50, 55. Se pueden hacer Silopac de otros materiales también, de pradera, inclusive se pueden hacer Silopac, por ejemplo, con moa y con sudangrasa. Hay productores que lo hacen con sudan, sin florecer, verde, todo hoja. Es una alternativa buena, pero es más cara, ¿no? Mantiene mucho mejor la calidad, pero tiene el componente adicional del costo, ¿no? El sudan es pariente del sorgo. Vegetativo, es decir, la alfalfa tiene mucho más proteína. Un Silopac de alfalfa posiblemente tenga cerca de 20%, 18-20% de proteína, contra un sudan que puede tener un 10% de proteína, un 12%. Si puedo hacer Silopac, utilizaría el mejor material de todo, el de mejor calidad, alfalfa, si no pradera, una buena pradera. Pero eventualmente, si me ocurriera que no tengo reservas suficientes y que no pude hacer la cantidad de reservas suficientes en primavera y tengo un sudangras espeso, plantado denso, es una alternativa, sobre todo si quiero lograr tener material para otoño-invierno, ¿no? Pero sí, Silopac lo mejor, lo de mejor calidad, alfalfa, pradera, después el resto. En el heno tenemos muchas alternativas. Podemos hacer heno de avena en grano lechoso, en grano acuoso, podemos hacer heno de pradera mezcla, o cualquier otro cultivo, ¿no? Pero de todas estas alternativas que estamos hablando, siempre la alfalfa es la de mejor calidad. El tema es que no todos los predios, los productores, pueden disponer de tierra o de alfalfa, por lo tanto hay otras alternativas también que se pueden usar, ¿no? Para Jorge una pregunta, el tema de los deshidratador, ¿qué comentario le merece? El tema de la cortadora con deshidratador, en el primer corte no se precisaría en el corte de limpieza, en el segundo corte y en el tercero influye mucho porque acorta los ciclos y prácticamente en el segundo corte capaz que un 40% y ahí caemos en lo que hablábamos hoy, el tema de proteger la alfalfa. Seguro, hoy las cortadoras, digo, prácticamente casi todas tienen y se desquita rápido eso. Sobre todo, porque más que nada el segundo corte y el tercero. En los otros cortes no sigue tanto. Y bueno, uno compara lo que había antiguamente a lo de hoy, el rendimiento es totalmente diferente, ¿no? Ya cuando uno habla de una extensión un poco grandecita, se justifica y se paga. En 2 años usted lo paga. No tiene mucho desperdicio. ¿Sí? ¿Hay alguna recomendación para hacer fardos de campo natural
Sí. En campo natural mejorado, quizás capaz que lo más común es el campo natural mejorado con Lotus Rincón, en el cual hay una leguminosa que combinada con las gramíneas nativas pueden dar un material para enfardar, digamos, interesante. Lotus Rincón florece igual que el Lotus común, el Corniculatus florece en noviembre, por ahí, y en diciembre puede estar en condiciones de digamos, enfardarse. La composición botánica que tenga o la cantidad que tenga de Lotus con respecto a la gramínea nativa un poco indican la calidad del fardo, pero en sistemas ganaderos donde haya mejoramiento de campo y en años en particular en que el Lotus Rincón viene muy bien, es una alternativa. Ahora después, como campo natural solo, normalmente no es una reserva. El Rincón es mejor porque levanta más, se puede también enfardar, pero el Lotus Rincón hace una masa de forraje bastante buena. El Macu también podría ser utilizado, pero creo que el Rincón acompaña bien como para un fardo, sobre todo para ganadería de cría, para suplementar vacas en invierno, vacas de cría preñadas, en la última etapa, en el último tercio, es un buen recurso, ¿no? Y Lotus Rincón se planta entre 4 y 8 kilos de semilla por hectárea, pero depende, se puede plantar 4 o 5 kilos, se puede plantar un poquito más. Se siembra en cobertura, digamos inoculado, y se siembra al voleo con el fertilizante. En general, peleteada la semilla, inoculada y peleteada, y con el fertilizante. Se siembra en otoño, tiene la característica que es un cultivo, es una planta anual, de ciclo anual, no es como el Lotus corniculatus, que es perenne. Generalmente lo importante es preparar el potrero, bajarlo bien en verano, es decir, comerlo a fondo en verano, que esté bien bajo para evitar la competencia cuando el Lotus Rincón nace, ¿no? Bajar esa competencia. Es una planta extraña que viene a un tapiz natural, y luego esa planta se desarrolla, tiene su producción mayor de agosto hacia adelante, y su pico de producción en primavera es bastante corto, semilla, y luego nace al otro año toda esa semilla, produce bastante semilla. Tiene semilla dura que nace en distintas etapas, inclusive hasta otros años después. Tiene importante cantidad de digamos, semilla dura que garantizan la persistencia. Y luego hay que manejar la fertilización en la medida de no pasarse mucho, porque también, siendo una planta anual, anualiza el campo. Entonces puede entrar a dominar, desalojar especies gramíneas nativas y alterar la composición botánica, y después nos quede finalmente un campo en que en invierno aparezca el ryegrass, que nace como consecuencia de la fijación de nitrógeno que tiene el Lotus Rincón, y en verano se seque todo y aparezca gramilla, por ejemplo, que es una maleza. Entonces, cuando uno ve que el Lotus Rincón empieza a aumentar mucho, tiene que de repente bajar el nivel de fertilización y graduándolo de repente. Un año sí, un año no. Pero es una buena alternativa para ganadería, sobre todo campos naturales que no se pueden cultivar. Funciona bien en las zonas más bajas, ¿no? ¿Cómo es? Sí, en general se utiliza para mejorar el campo natural. Una pradera vieja, si no tenés ya la intención de volver
hacer pradera puede ser una intención, puede ser bueno hacer un lotus rincón, incorporarlo a la pastura que esté, ¿no? Si es que ya esa pradera se ha vuelto campo, ¿no? La limitante puede ser en una pradera vieja si se engramilló, ¿no? Eso es un tema. Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos a Jorge y a Alfredo por habernos acompañado y brindarnos su conocimiento, así que les pido un fuerte aplauso para ellos. Y bueno, esto va a quedar grabado en la página del plan en YouTube, así que lo van a poder ver cuando quieran. Bueno, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.